Hola, bienvenido a mi nuevo podcast. Mi nombre es Alessandra Danitza Rosales Torres y en esta oportunidad tocaremos el tema de funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico según Pratt y Corneli 2012. El ciclo del ácido cítrico aporta precursores para la síntesis de otros compuestos. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden reponerse. En los mamíferos, 6 de los 8 intermediarios del ciclo del ácido cítrico, todos excepto isocitrato y succinato, son los precursores de productos de otras vías. Por esta razón, es imposible designar este ciclo como una vía puramente catabólica o anabólica. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico son precursores de otras moléculas. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden desviarse para formar otros compuestos. Por ejemplo, el succinil coenzima A se emplea para la síntesis de hemo. El alfa-cetoglutarato, a veces llamado 2-oxoglutarato de 5 carbonos, pueden experimentar aminación reductiva por glutamato deshidrogenasa para producir el aminoácido glutamato. El glutamato es un precursor de los aminoácidos glutamina, arginina y prolina. A su vez, la glutamina es precursora de la síntesis de nucleótidos purínicos y pirimídicos. En consecuencia, cualquiera de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico que pueden ser convertidos por este ciclo en oxalacetato pueden servir en última instancia como precursores gluconeogénicos. El citrato producido por la condensación del acetilcoenzima A con oxalacetato puede transportarse como fuera de las mitocondrias del citosol. La ATP-citrato liasa cataliza. El acetilcoenzima A resultante se emplea en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, que ocurre en el citosol. El piruvato puede reingresar en las mitocondrias y ser reconvertido en oxalacetato para completar el ciclo OSMOS. En las plantas, el isocitrato se desvía del ciclo del ácido cítrico en una vía biosintética conocida como vía del glioxilato. Vía del glioxilato. Las plantas y algunas células bacterianas contienen determinadas enzimas que actúan en conjunto con algunas enzimas del ciclo del ácido cítrico para convertir acetilcoenzima A en oxalacetato. Un precursor gluconeogénico, las animales carecen de las enzimas para hacerlo y por tanto no pueden emprender la síntesis neta de carbohidratos a partir de precursores de 2 carbonos. En las plantas, la vía de glioxilato incluye reacciones que ocurren en las mitocondrias y el glioxisoma, un organelo que, como el perioxoma, contiene enzimas que realizan algunos procesos metabólicos esenciales. En el glioxisoma, el acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato para formar citrato, que entonces se isomeriza a isocitrato como en el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, el paso siguiente no es la reacción del isocitrato deshidrogenasa, sino una catalizada por la enzima glioxisómica isocitrato liasa, que convierte isocitrato en succinato y el compuesto de 2 carbonos gliosilato. El succinato continúa del modo acostumbrado por el ciclo del ácido cítrico mitocondrial para regenerar oxalacetato. De este modo, la vía del glioxilato constituye una ruta para la síntesis de glucosa a partir de ácidos grasos, dando que los animales carecen de isocitrato, liasa y malato sintasa. No pueden emprender la síntesis neta de carbohidratos a partir de la grasa. Las reacciones anapleróticas restituyen intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Los intermediarios que se desvían del ciclo del ácido cítrico para otros fines pueden reponerse por medio de reacciones anapleróticas, del griego ana, que significa arriba, y pleróticos, que significa llenar. La acetilcoenzima A activa la carboxilasa pirúvica, de modo que cuando la actividad del ciclo del ácido cítrico es baja y se acumula acetilcoenzima A, se produce más oxalacetato.
La concentración de oxalacetato es baja en condiciones normales, dado que la reacción de la deshidrogenasa málica es termodinámicamente desfavorable y la reacción de la citrato sintasa es muy favorable. El oxalacetato que se repone en convertido en citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, etc. De modo que las concentraciones de todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan y el ciclo puede proceder con mayor rapidez. La degradación de ácidos grasos con número impar de átomos de carbono genera el intermediario del ciclo del ácido cítrico succinil coenzima A. Otras reacciones anapleróticas incluyen las vías para la degradación de algunos aminoácidos que producen alfa-cetoglutarato, succinil coenzima A, fumarato y oxalacetato. Dado que las reacciones de transaminación tienen valores cercanos a cero, el sentido del flujo hacia adentro o fuera del depósito de intermediarios del ciclo de ácido cítrico depende de las concentraciones relativas de los reactivos. En el músculo en actividad vigorosa, las concentraciones de intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan unas 3 a 4 veces en pocos minutos. Esto suele ayudar a impulsar la actividad generadora de energía de dicha vía, pero no puede ser el único mecanismo, dado que el flujo por el ciclo en realidad aumenta hasta 100 veces debido al incremento en la actividad de las tres enzimas en los puntos de control: citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La elevación de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico puede ser en realidad un mecanismo para dar cabida al incremento del piruvato que resulta de la glucólisis rápida al inicio de la actividad física. El alfa-cetoglutarato incrementa entonces el depósito de intermediarios del ciclo de ácido cítrico, con lo que eleva la capacidad del ciclo para oxidar el piruvato extra. Debe hacerse notar que ningún compuesto que ingresa en el ciclo del ácido cítrico como intermediario es oxidado en sí mismo, simplemente impulsa la actividad cetalítica del ciclo, cuya reacción neta sigue siendo la oxidación de los dos carbonos del acetilcoenzima A. Vamos a hacer un resumen sobre la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Para ingresar en el ciclo del ácido cítrico, el piruvato, que es el producto de la glucólisis, debe experimentar descarboxilación oxidativa catalizada por el complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa que genera acetilcoenzima A, CO2 y NADH. Asimismo, es importante recordar que las 8 reacciones del ciclo del ácido cítrico funcionan como un catalizador de múltiples pasos para convertir los dos carbonos del acetilcoenzima A en 2CO2. También los electrones liberados en las reacciones oxidativas del ciclo del ácido cítrico se transfieren en 3 NAD y a ubiquinoa. La reacción de los cofactores reducidos genera ATP por fosforilación oxidativa. Además, la succinil coenzima A sintetasa rinde una molécula del GTP o ATP. Las reacciones reguladas del ciclo del ácido cítrico son sus pasos irreversibles, catalizados por citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. De manera probable, el ciclo del ácido cítrico se originó de vías biosintéticas que conducen a alfa-cetoglutarato o succinato. Y por último tenemos las funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico. 6 de los 8 intermediarios del ciclo del ácido cítrico sirven como precursores de otros compuestos, incluidos aminoácidos, monosacáridos y lípidos. Las reacciones anapleróticas convierten otros compuestos en intermediarios del ciclo del ácido cítrico, con lo que permiten un mayor flujo de carbonos acetilo por la vía. Como referencia tenemos al libro de Pratt y Corneli K. 2012, Bioquímica, primera edición,
editorial manual moderno desde la página 916 hasta la 938. De esta manera se da por concluido el tema de funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico, esperando que el material pueda servirles de mucha ayuda.